y la roca, o entre el borde externo del esfenoides y el extremo más interno de la roca o peñasco, ¿sí? Agujero rasgado anterior, agujero rasgado posterior, ¿sí? Bien. Esta es la apófisis basilar del occipital. ¿Qué estructuras se alojan en la apófisis basilar del occipital? ¿Eh? ¿Qué? Pues vente para acá, aquí tengo un lugar. Entonces, aquí en la cara interna de la apófisis basilar o canal basilar se aloja el bulbo y la protuberancia que forman el tallo cerebral. Del agujero magno hacia abajo es médula espinal, del agujero magno hacia arriba, bulbo raquídeo. Anatómicamente, el bulbo raquídeo y la médula espinal se diferencian por la decusación de las pirámides. La decusación de las pirámides, es decir, la vía piramidal, desciende de un lado y se cruza hacia el otro lado. Entonces, donde se cruzan las dos vías piramidales se llama decusación de las pirámides. La decusación de las pirámides marca la separación entre el bulbo raquídeo hacia arriba y la médula espinal hacia abajo. Entonces, el bulbo raquídeo y la protuberancia se alojan aquí en la apófisis basilar del occipital, en su cara interna. Bien, vemos el occipital aquí atrás. Esta es la tuberosidad occipital externa. De aquí hacia abajo sale la cresta occipital externa y a los lados salen dos pares de crestas. Las de arriba son la línea curva occipital superior y abajo la línea curva occipital inferior. ¿Sí? Occipital superior, occipital inferior y occipital posterior. En la cara endocraneana, igual que afuera, hay una tuberosidad, se llama tuberosidad occipital interna. Aquí en la tuberosidad occipital interna confluyen cuatro senos. Hacia arriba el seno sagital superior, abajo el seno sagital inferior y a los lados los senos transversos. Los cuatro senos confluyen aquí, atrás, a nivel de la protuberancia occipital interna y forman la presa de erófilo. ¿Sí? La presa de erófilo se forma porque ahí confluyen cuatro senos venosos. No confundan el seno cavernoso aquí, por donde discurre la arteria carótida. Estos son senos venosos. Este es seno arterial, es el único seno arterial. Los demás son venosos. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿No? ¿Qué? Puedes abrazarme con confianza, no te preocupes. Mujeres atrás de mí sí, hombres no. Bueno, entonces, ¿qué más? Cara inferior de la roca. ¿Cómo se llama esta saliente? Apófisis mastoides. Apófisis mastoides. En la apófisis mastoides encontramos un surco, es este. ¿Cómo se llama ese canal? Canal del digástrico. Ahí se inserta el músculo digástrico. Bien, ¿qué otros músculos se insertan aquí en la apófisis mastoides? Esternocleido mastoideo, flexo Y esplenio. Bien. ¿Qué estructura es esta? apófisis temporal. Apófisis cigomática del temporal, que se articula adelante ¿con quién? El hueso malar. Con el hueso malar o cigomático. Vemos aquí las alas mayores del esfenoides y aquí dos tonos de amarillo, uno más claro y otro más oscuro, casi mostaza. ¿Cómo se llama este punto? Una parte posterior.
Terión. ¿Qué estructuras se articulan aquí en terión? Entonces, aquí está terión, este punto. Frontal, parietal, temporal y alas mayores del esfenoides. Las alas mayores del esfenoides es la región que refieren como la 100, ¿de acuerdo? Alas mayores del esfenoides. Entonces, conducto auditivo externo, apófisis mastoides, apófisis estiloides, agujero carotídeo, agujero rasgado posterior, aquí adelante, el agujero rasgado anterior. Por el agujero rasgado anterior discurren el nervio y los vasos vidianos. ¿Sí? Bien, tenemos acá las apófisis, ¿cómo se llaman estas? Pterigoides, formadas por dos alas, una ala externa, una ala interna. Las alas hacia adelante están soldadas, están osificadas, ¿sí? Y hacia atrás están separadas formando la fosa pterigoidea. Hacia el tercio superior de ambas fosas pterigoides hay otra fosa excavada. ¿Cómo se llama? Escafoidea. Fosa escafoidea. ¿Qué músculo se inserta en la fosa escafoidea? Peristafilino externo. Peristafilino externo. Bien. Entonces, nada más que se chicle así. Si vas a dar consulta y te ven más de hoy. Entonces, váyanse quitando ese hábito ya de mascar. Se ven mal. Bueno, es mi opinión. Entonces, aquí vemos las apófisis pterigoides en amarillo. Vemos una estructura aquí rosada, rosita. Este hueso se llama palatino. Y aquí debería de verse rosita, pero no se ve rosita. Entonces, apófisis pterigoides, palatino y maxilar superior. El maxilar superior se articula atrás con el palatino y el palatino se articula atrás con las apófisis pterigoides. Entonces, el palatino se encuentra en medio del maxilar superior y de las apófisis pterigoides. Bien, esta estructura se llama velo del paladar óseo. Esta es la parte ósea del paladar, ¿sí? El paladar tiene una parte ósea que es esta y una parte muscular, ¿sí? Aquí nada más vamos a ver la parte ósea. Entonces, el paladar óseo forma el techo de la boca y el piso de las fosas nasales. ¿Sí? El paladar óseo forma el piso de las fosas nasales y el techo de la boca. Los huesos que forman el paladar óseo son el maxilar superior y el palatino en rosa, el maxilar superior en guinda. Entonces, la parte del maxilar superior que forma el paladar óseo se llama apófisis palatina. Estas dos estructuras de acá se llaman apófisis palatinas del maxilar superior. El palatino tiene dos porciones, una porción vertical y una porción horizontal. La vertical es esta y esta es la porción horizontal. ¿Sí? Entonces, la porción horizontal y las apófisis palatinas forman el paladar óseo. La porción horizontal del palatino hacia atrás, las apófisis palatinas del maxilar superior hacia adelante. Paladar óseo. ¿Sí? Entonces, las apófisis palatinas y la lámina horizontal del palatino se articulan en la línea media, produciendo un levantamiento, un surco, produciendo una cresta en el piso nasal. ¿Sí? Sí, esta cresta se llama cresta del piso nasal
en la cresta del piso nasal se articula esta estructura anaranjada. ¿Cuál es? Vómer. El vómer. Entonces, el vómer se articula arriba en la cresta esfenoidal inferior y abajo en la cresta del piso nasal. Habíamos dicho la vez anterior que el vómer divide el agujero nasal en dos orificios posteriores llamados coanas. ¿Sí? Este es el orificio nasal anterior. ¿Sí? La pirámide nasal va a estar dividida en dos fosas nasales. ¿Por qué estructura? El vómer, la lámina perpendicular y el cartílago del septum nasal. ¿Qué estructura forman esas tres? Vómer, cartílago del septum y la lámina perpendicular. ¿Qué estructura van a formar? El septum nasal o tabique nasal. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí en la órbita, en la pared interna, vemos una estructura en guinda. ¿Cómo se llama la estructura en guinda que está ahí? Lámina papirácea. La lámina papirácea o cara externa de las masas laterales del esfenoides. Perdón, del etmoides. ¿Cómo se llama la estructura en verde? ¿Cuál? Esta que está aquí. Aquí está la estructura en guinda. Lagrimal, ¿no? El unguis o lagrimal. ¿Sí? Y esta porción del maxilar superior se llama porción ascendente del maxilar superior. ¿Sí? Entonces, de una vez, la porción ascendente del maxilar superior tiene dos bordes, un borde anterior y un borde posterior. ¿Con quién se articula en su borde anterior? Hueso nasal. Con el hueso nasal, y hacia atrás con el unguis. Vamos con el unguis. El unguis, ¿con quién se articula en su borde anterior? Con el borde ascendente. Con la porción ascendente del maxilar superior. Y hacia atrás en su borde posterior, ¿con quién se articula? Lámina papirácea. Con la lámina papirácea o cara externa de las masas laterales del etmoides. Bien. ¿Más dudas? ¿No? Bueno, entonces, occipital, agujero magno y hacia afuera, dos superficies articulares en forma de cóndilo, que se llaman Cóndilo. cóndilos occipitales. Estos están cubiertos de cartílago y hialino y se articulan con Las facetas del atlas. de las masas laterales del atlas. Bien. Luego hacia afuera tenemos el agujero rasgado posterior por donde discurren la vena yugular, nervio neumogástrico, glosofaríngeo y espinal. ¿Sí? Bueno, vemos la apófisis basilar del occipital acá. En la línea media hay una saliente que se llama tubérculo faríngeo. ¿Qué músculo se inserta aquí en el tubérculo faríngeo? Constrictor. ¿Cuál? Constrictor superior de la faringe. Bueno, vemos el atlas. Sí. Foto, ¿no? Vean el atlas está formado por dos arcos. Un arco anterior, un arco posterior y dos masas laterales. Las masas laterales tienen forma cuboidea. En su cara superior están dos facetas articulares que se van a articular con los cóndilos del occipital. ¿Sí? Bien, entonces los cóndilos del occipital se articulan con las facetas superiores de las masas laterales. Entonces, el atlas queda aquí articulado. ¿Sí? Ponemos ahí el atlas. ¿Qué estructura vamos a tener aquí? El esófago y luego hacia adelante la tráquea. ¿Sí? Nosotros tenemos adelante la tráquea,
hacia atrás de la tráquea, el esófago, atrás del esófago, la columna